mi Señor, mi Salvador y mi guía. Lula es el responsable de que el PLD se haya reducido hoy a menos de un 15%. Uno de los responsables. Colosenses 3:13. Claro, porque Leonel y Danilo siguieron el modelo de él. Okay. En vez de seguir el modelo de Bosch. Colosenses 3:13-14. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Todos a vestirnos de amor y perdón. Son los vínculos perfectos en este tiempo y siempre. Miren, con el caso de los chinos a propósito de este proceso de vacunación, yo he dicho que es uno de los ejemplos más hermosos e irónicos de ser solidario y ser agradecido. ¿Por qué el proceso de vacunación es exitoso en el día de hoy? Está siendo llevado por el gobierno a pesar de todas las situaciones que sufrieron con AstraZeneca, a las que le pagaron $10 millones y no hay una vacuna de AstraZeneca aquí, por la actitud solidaria de los chinos, por la actitud agradecida de los chinos. Es decir, ¿por qué los chinos tienen esa actitud? Por un hecho concreto. República Dominicana en el gobierno del presidente dejaron salir el virus, ellos. Escúchame, Oli. El gobierno dominicano, a pesar de que los norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos quería presionar, decidió actuar de manera como autodeterminación, y como la autodeterminación implica respetándose como nación, y restableció las relaciones diplomáticas con China. Ese hecho que cuando llegó el actual gobierno lo quiso denostar, lo quiso dementar. Eury, recuerda que Luis Abinader, perdóname, tiene que ser justo, respaldó las relaciones con China. Recuérdalo. Estoy diciendo cuando Oye, y otra cosa que te digo que recuerde, que este país le compraba a China $6,000 millones y le vendía menos de 150. Sí, pero 6,000 millones. Está bien. A diferencia de Estados Unidos, donde tenemos una relación favorable con la compensación. Te dejé hablar de España tranquilo, entonces déjame hacer el comentario tranquilo. ¿Tú entiendes? No te desesperes, cógelo suave. Lo que yo quiero decirte es que no venga a decirle a este país que la vacuna está llegando de China porque Danilo hizo relaciones con China. Porque las relaciones comerciales con China aquí son antiquísimas. Ok, ¿tú crees que no? Yo te respeto tu criterio, pero... No, yo creo que no, lo dice la realidad. Búscate la balanza comercial con China. Tranquilo, baby. Respeta mi criterio, yo respeto el tuyo. ¿Tú crees eso? Yo creo lo contrario. Yo digo, el gran ejemplo de solidaridad y por lo que el actual proceso de vacunación está siendo exitoso es por la actitud solidaria de los chinos. Porque el gobierno, este gobierno, lamentablemente cuando llegó, aunque es verdad que respaldó las relaciones con China, pero por un problema de los Estados Unidos, cuando llegó, prácticamente quisieron maltratar esa relación, maltrataron de alguna manera al embajador, pero como el embajador es brillante, Sam Run ha demostrado lo que es ser diplomático, simple y sencillamente dijo, esto es un problema de que cambie en algún momento, y cuando República Dominicana necesite solidaridad de nosotros, ahí estamos, como lo ha demostrado. Es decir, hoy el proceso de vacunación es un éxito y el poder bien enfrentar todo lo que implica el asunto del COVID en ese aspecto del actual gobierno se debe a la audacia, a la visión y al criterio claro que tuvo el gobierno anterior del presidente Medina de restaurar relaciones diplomáticas con China. Entonces, tan sencillo como eso. El que conoce cómo se dan las dinámicas internas de los gobiernos, cómo se dan las dinámicas internas del poder, sabe muy bien. Y qué bueno que sea así. O sea, eso es lo bueno. Por eso yo digo, ser solidario y ser agradecido. Los chinos solidarios y, lógicamente, el gobierno dominicano también ha sido agradecido. Porque, evidentemente, señores, usted pagar $10 millones por una vacuna creyendo que esa es la que le iba a resolver el problema, y esa vacuna, lamentablemente, porque es muy dolorosa esa situación, ahora cuestionada internacionalmente. Y ya Eury, discúlpame. La OMS emitió una declaración ayer diciendo que no había ninguna evidencia científica que soportara los argumentos que indican que la vacuna de AstraZeneca está produciendo... Pero ayer, José, pero yo estoy diciendo... Ayer o sea, la vacuna de AstraZeneca para la OMS es confiable. Pero estoy diciendo, ayer 4 países importantes... Se han puesto más de 17 millones de vacunas. ¿A quién le creemos? ¿A la OMS o a quién? ¿Vamos a ser brujos? No, yo digo, nadie está hablando de brujos. Se han colocado más de 17 millones de esa vacuna y apenas hay 40 casos... Dime.
Eso es casi error cero. No, es casi error cero. Que no se sabe si es de la vacuna. Claro, lo que estoy diciendo eso es verdad. Claro, primero, oye, la vacuna es buena. Oye, la vacuna no llega por un problema de distribución, primer grave problema. Después cuestionada. Porque ahora la fábrica del mundo es China. O sea, ya dijeron que sí, pero todavía no ha llegado. Tenemos pagada la vacuna, pero no llega esa, la que llega es la China. Entonces, y además la China no solamente llega no pagada, sino gratuita. Donada. Entonces, qué bueno. Quita eso, Eury. Hay gratuito de chino, no es nada. Oli, tranquilo, tranquilo, no te desesperes. Primero, China no hace política con su pero dale la gracia a China. Mercancía. Tú deberías China estar. Lo que hace negocio. Tú deberías estar en la embajada de China dando las gracias, saludando al embajador por esa actitud tan solidaria que ha tenido. Yo lo saludo, y saludo el hecho de que bueno, nos, entonces, ¿qué es importante de esto? Que nos vendan, no nos están dando nada. Lo importante de esto es ver ese gesto de los chinos. Qué solidarios, qué hermanos de la República Dominicana de verdad, cómo saben manejar la diplomacia y qué bueno, porque también hay que decirlo, el otro lado es que el gobierno también lo ha entendido así y ha tenido, y yo creo que entonces ahora las cosas también deben cambiar en todos los órdenes. Será así como el gobierno ha agradecido, y es verdad, en los últimos tiempos ha habido una actitud de mucho agradecimiento, que se mantenga eso en todos los órdenes, porque miren, el mundo está cambiando de manera muy importante, es decir, Estados Unidos sigue siendo la nación más importante para nosotros en el sentido de nuestro principal socio comercial, el más cercano, todavía una potencia en el mundo, pero la geopolítica y la geoeconomía está dando un giro interesante con cada vez la fortaleza de China. Entonces nosotros debemos saber actuar siempre con el criterio de mejor beneficio para la República Dominicana. O sea, así como ha sido para las vacunas, para muchos otros aspectos, que siga habiendo esa relación de solidaridad mutua, de acercamiento con los chinos, porque evidentemente demostraron en el momento en que más los necesitábamos que son solidarios y que saben manejarse con un criterio de respeto y de ayuda. Antes de pasar a otro tema, camarada, compartir una noticia muy triste. Se trata de el fallecimiento de Jaime Enrique. Jaime Enrique era el hermano mayor, sí, de Jaime David. De Jaime David, el hermano mayor. ¿El arrocero? Sí. No, ese es Manolo. Ese es Manolo, que es primo. Que es primo. Es primo. Jaime Enrique era hermano de Jaime David Fernández. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la causa, Julio, del fallecimiento? Me dicen que él tenía, parece, una complicación pulmonar, pero no está relacionada con el COVID, según me dicen. No. Pero bueno, Jaime yo lo conocía, compartía con él más que con Jaime. Es decir, yo tenía relaciones de amistad con él y compartía con él de vez en cuando. Así que lamento mucho el fallecimiento de Jaime Enrique, hermano de Jaime David Fernández Mirabal. Hace un tiempo murió otro hermano que era más pequeño, que se llamaba Jimmy. Es decir, creo que los hijos biológicos de doña Dede, y hay que hablar de los hijos biológicos porque ella crió como hijos a todos los sobrinos también. Sí. Eran, son Jaime David, entonces Jimmy, que murió relativamente hace poco, y ahora tú estás reportando la muerte de Jaime Enrique. Jaime Enrique. Era el hermano mayor. Toda nuestra solidaridad con ellos, con toda la familia especial. Que podríamos decir hermano de Minú, porque se criaron como tal. Primo, hermano, biológicamente, pero en términos de crianza, de amor, hermano de Minú. De hecho, Minú le decía a doña Dede mamá. Nuestra solidaridad para Jaime, porque para toda la familia Mirabal. Sí. En el caso de Jaime Enrique no es solo un hermano, es como un padre también. Era el mayor, sí, era el mayor. En gran medida creo que el sostén de esa familia. Julio. Es lamentable que sigan muriendo personas de la cuarta edad o con perfiles de riesgo porque la estrategia del COVID está generalizada. Oye esto, Eury, a propósito de lo que dice de China. Pero quizás, perdón, Oli, quizás la luz, esto no tiene nada que ver con COVID. Una pulmonía. Julio dice que tenía problemas de pulmonía. Pero no estaba asociada con COVID. Me dicen que no estaba asociada con COVID. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay COVID, la pulmonía no te mata. Bueno, la pulmonía se trata. El dato lo tengo. A menos que tú seas pobre y te dé tuberculosis. El dato de que no tiene que ver nada con COVID lo tengo a través de una persona que es como su hermano, por los vínculos que tenían de amistad,
que es bauta roja. Okay. El problema, Julio, que no tenemos forma de saber eso, bueno, porque tú no tienes acceso a los partes médicos. Pero está diciendo que no estaba relacionado con COVID, que porque seguro que le hicieron la prueba y no estaba positivo. Cuando una persona tiene cualquier problema similar, le hacen la prueba y se determina. Si Bauta lo dijo, tiene el dato. Estamos hablando de un médico y un hombre de Salcedo. Claro que sí. Podemos engañar nosotros mismos, no tenemos ningún problema con eso. Nos podemos engañar. Podemos pasar el día entero engañados aquí. Oye, ahora, lo que yo digo es que los perfiles de riesgo, los perfiles comprometidos con esa situación de salud, tienen más riesgo de morir que los que no tienen. También nos informan de la muerte, nos informa Alexis Rubio de la muerte del señor Diógenes Camilo. Sí. ¿Quién es el Julio? No recuerdo, bueno, no lo conozco. Yo no conocí al señor Diógenes Camilo, sé que él tenía amistad con Juan Bosch. Así es. Okay. Decía Julio que el presidente Bill Clinton pronosticó que la era digital y el capitalismo en combinación, eso fue en el año 2000, iban a liberalizar a China. Decía eso era lo que planteó Clinton cuando comenzó a exportar las fábricas hacia China. Su visión era tan audaz, edificante como errónea. Esa es una conclusión que llega la revista Financial Times. Dice que China ha aprovechado la deslocalización de las empresas y la implementación de los trabajos tecnológicos, y hoy su mercado y sus avances ponen en aprieto los que se han calzado en Occidente. Gracias a la República Popular China por su solidaridad con República Dominicana. Miren, el otro tema que quiero tratar es a propósito los efectos. Yo he estado tratando los datos que está dando la CEPAL sobre tanto crecimiento de la pobreza, la situación de la recuperación y la situación de cada país en particular, pero también combinándolo con algunos datos que está dando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana de diversas situaciones. Julio hacía referencia, y yo quiero referirme a algunos datos más específicos, de un reporte que hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a propósito de la pobreza en el 2020, porque usted tiene que ver las cosas globales, venir de lo global a lo particular para darse cuenta realmente qué es lo que está pasando. Y sobre todo sacar las conclusiones correctas en cada situación, que es una de las cosas, limitaciones que yo veo en muchos de los que manejan las cifras de parte del actual gobierno. Miren, el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo da datos precisos sobre el problema de cómo creció la pobreza fruto del COVID. Porque es verdad, en 2020 el efecto fundamental que provocó el crecimiento de la pobreza es la situación sanitaria que paró la economía. Es decir, el COVID paró la economía dominicana y del mundo, pero en el caso nuestro la paró durante el 2020 prácticamente completo, desde abril hasta noviembre, diciembre, estuvo prácticamente parada la economía y eso lógicamente iba a provocar que mucha gente que vivía de ingresos, pues estamos hablando, recuérdense, esta pobreza que estamos midiendo es la pobreza monetaria, es por capacidad de ingreso que estamos hablando. Esta es la que se está midiendo. Hay otros parámetros para medir otros niveles de pobreza, pero la que se está manejando en sentido general es la pobreza monetaria. Entonces, el Ministerio de Economía reportó que la tasa de pobreza, que en el gobierno del presidente Danilo Medina estaba, ellos dicen en un 21, pero era fue un 20% que la dejó Danilo, pero bueno, 21%, que subió a un 23.4%, es decir, 2.4%, que eso implica en términos concretos 268.515 personas cayeron en pobreza. Pero miren qué importante es esto. Lo mismo que dijo la CEPAL para América Latina completa tenía que haber pasado en la República Dominicana y estos datos lo confirman. ¿Qué dicen estos datos? Que esa pobreza general hubiera sido mucho mayor, y yo digo, tal vez multiplicada por 2, como dice la CEPAL, de lo que pasó en América Latina en general, se hubiera multiplicado mucho si no es por la política solidaria de apoyo de los gobiernos, en este caso del gobierno dominicano, los programas que desarrolló, Quédate en Casa, fase 1, fase 2, todos estos programas que fueron auxilio y ayuda social en el momento de la crisis, eso garantizó que una gran cantidad de dominicanos y dominicanas no fueran a la pobreza. Y en República Dominicana, con el comentario de María Elena al principio
de alguna manera se evidencia, y con lo que yo he estado diciendo de las pymes en todos estos días, se evidencia también el otro elemento que la CEPAL ha estado diciendo de manera permanente, como conclusión para toda América Latina y que lógicamente también en República Dominicana. ¿Cuál es ese otro elemento? Que la escalera social que se había dado con el desarrollo, el crecimiento de nuestras economías, y en el caso de República Dominicana mucho más, se había dado una escalera social donde muchos pobres iban a clase media, pero ahora se ha revertido. Y dice, escúchame camarada, dice Seara Hatton, que Oli ahorita... No, le dijo mentiroso. No, que no venga a desmentirme a mí, pero dice Seara Hatton lo siguiente. Seara Hatton no, el ministerio, vamos a ser más serios, el ministerio que está hablando, okay, no es él, pero el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero dice, el impacto en la pobreza monetaria sería mayor de no poner en marcha los programas Quédate en Casa, FASE y PATI, los cuales fueron extendidos en diciembre de 2020. Estos programas, principalmente Quédate en Casa, han mitigado la caída de los ingresos a través de transferencias monetarias directas en los hogares más vulnerables y han evitado que 594.745 personas cayeron bajo la línea de pobreza monetaria general. Eso es lo que digo, eso lo dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Descubrieron el hilo en bollito. Lo descubrió Miguel. Descubrieron el hilo en bollito. Porque recuerda que en este programa, cuando estaban vueltos locos, yo dije, el único dinerito que hay, lo otro es recurrir a deuda. Mira, oye bien, ese dato concreto que era tienen lo que yo ver con la ARL. Yo estaba comentando que ese dato concreto se corresponde con la CEPAL. Oye, coger prestado y repartir y quedarse con... Yo decía que ese dato concreto que da el Ministerio de Economía. Ahora esos pisos de tierra que están ahí y la encuesta de la que el presidente habló son de los gobiernos del PLD antes de la pandemia. Yo decía, con estos datos de la economía, del Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, con ese dato que daba Julio, que yo iba a decirlo en este momento, que se evitó que el doble, que el aumento de la pobreza fuera el doble, con datos concretos dados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es decir, 268.515 personas cayeron en niveles de pobreza. Por la ayuda implementada por el gobierno anterior, se evitó que 594.745 personas cayeran. Es decir, el doble de eso. El doble de lo que cayeron. Se evitó que cayeran precisamente por esas políticas sociales. Y eso no fue solo en República Dominicana, lo confirma la CEPAL para toda América Latina. Es decir, correcto la medida que tomaron en el momento de crisis. Yo reitero, este modelo, esta nueva forma de actuación en términos económicos no puede ser variada durante un tiempo, porque si no, los niveles de pobreza van a seguir incrementándose. Es decir, yo le digo al gobierno, no quiten los subsidios sociales. Han hablado de que en abril van a quitar los subsidios sociales. No los quiten, porque los niveles de pobreza podrían duplicarse. Hay que buscar formas, es verdad. Muchos dirán, bueno, que no podemos seguirnos endeudando. Bueno, han economizado. No dicen que han economizado muchísimo dinero en otro lado. Bueno, pues inviértanlo ahí. Dos elementos fundamentales, con los datos que daba María Elena hoy con las pymes y con esto que dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, está la orientación del gobierno para evitar que los niveles de pobreza se sigan incrementando de manera desmesurada en la República Dominicana. Bueno, señores, el opening de la actividad del BLD lo hicimos.